Hagamos juntos la declaración de fe en la palabra. Todos digan conmigo: esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Nunca jamás seré igual. Nunca, nunca, nunca. Amén. Abran sus Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo número 15. Juan, capítulo número 15. Abróchese el cinturón porque comienza lo que creo firmemente que Dios me dijo que les dijera a ustedes esta mañana. Siempre soñé que el TAI debería de tener a la cabeza un equipo multidisciplinario bien formado en diferentes academias de pensamiento bíblico, teológico y pastoral. Y eso lo tuve desde el inicio. El Señor puso en mi corazón que unos jóvenes que habían nacido en nuestra iglesia, que habían tenido ese encuentro con Él, saliesen del país después de graduarse de bachilleres y fueran a universidades en Estados Unidos, especialistas en teología, en Sudamérica, e inclusive soñaba que alguien fuera a Europa, a la Universidad de Lovaina, a estudiar una licenciatura en teología. Reunir esas corrientes de pensamiento que han bebido de diferentes fuentes y luego que le dieran pensamiento teológico al TAI. Y no solamente eso, sino que fueran los que a este servidor lo alimentaran para que pudiese de alguna manera tener una predicación que fuera rica, porque tiene diferentes fuentes de donde han emanado. Y así, con mucho esfuerzo, mandamos a jóvenes a prepararse. Sin embargo, cuando se graduaron y regresaron de esos países y vinieron a El Salvador, hicieron algo que a mí honestamente me causó mucho dolor y sufrimiento. Me sentí traicionado, me sentí utilizado, me sentí que esas personas me habían adulado, eran arribistas, utilitaristas y habían estado conmigo solamente cuando me necesitaban o necesitaban a la iglesia, pero después ya no. Un buen día se fueron y eso me dolió. Y yo le decía al Señor: ¿por qué has permitido una situación como esta? El Señor me reveló y su palabra me enseñó que nuestro Dios elimina todo aquello que nos impide crecer y aparta aquello que nos impide desarrollarnos para llevar una vida fructífera, de tal manera que no fueron ellos los que se fueron, sino que fue Dios limpiando el barco para que se quedaran aquellos que realmente compartían y tenían esta visión como tal. Mis queridos hermanos, en la vida es duro dejar ir cosas. Yo sé que algunos de ustedes han perdido cosas y han sufrido. Es duro dejar relaciones, es duro dejar afectos, modos de vida, costumbres. Pero en la vida es un ciclo que todo va cambiando. Aunque los seres humanos pongamos resistencia al cambio, Dios siempre va a eliminar personas, circunstancias y cosas
que en su sabiduría Él sabe que no deben estar con nosotros en ese momento de nuestra vida. ¿Están acá, santos? Siempre es preciso saber cuándo se acaba una etapa en la vida. Si nosotros insistimos en contra de Dios, permanecer más allá del tiempo necesario, perdemos la alegría, la bendición y la gran cosecha que Dios tiene preparado para nosotros. Terminaron su trabajo, algunos los echaron, le dijeron venga al departamento de personal, se acabó tu relación, tu noviazgo, alguien que enseñabas que ibas a casarte y vivir el resto de tu vida, tener hijos y morir juntos. Ya no vives en esa casa, debes cambiarte de lugar, debes irte de viaje. Yo creo que así como el agricultor, escuchen esto, poda los árboles, los corta, limpia y quita las ramas que son superfluas en los árboles para que después se desarrollen con más vigor y den una abundante cosecha, también así nuestro Dios, que es el agricultor por excelencia, también va a cortar algunas cosas en nuestra vida que no son de bendición para nosotros. ¿Están oyendo, santos? Por eso es que se cumple la escritura de aquello que dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Yo sé, podar es una operación radical, es dolorosa porque es machetear, es quitarle al árbol, pero es necesaria la poda para una mayor producción. Por eso, damas y caballeros, esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje que lleva como título Podados para cosechar. Vamos a la palabra de Dios. Leamos el texto. Dice el capítulo 15, versículo del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré, y todo aquel que lleve fruto lo limpiaré para que no lleve más fruto. Ya vosotros limpios estáis por la palabra que os he predicado. Y permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí permanece, el que en mí no permanece, será echado fuera y como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto se glorificará mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Esta es palabra de Dios, santos. Vamos al texto. Podados para cosechar. Esta historia comienza con una bella metáfora. Jesús va a hablar acerca de la metáfora de la vid verdadera. Jesús inicia este discurso con una expresión que realmente tiene mucho significado, o debería tener mucho significado para nosotros, como lo tuvo para el pueblo de Israel. Por esta expresión Jesús tuvo problemas con los judíos. Noten ustedes lo que dice, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Comencemos con la primera frase, yo soy. En griego eso es el ego eimi. Yo soy. En el Evangelio de Juan es una expresión cuando dice yo soy, que quiere decir que Jesús es un eterno ser, que vivió en la antigüedad, desde siempre, vive ahora y vivirá por siempre. Y en esta metáfora tan maravillosa se está haciendo a alguien, o lo está comparando con una vid.
El nombre Yo Soy es un nombre que inmediatamente nos recuerda al libro del Éxodo capítulo número 3. Cuando Dios llama a Moisés en la zarza ardiendo y le dice: vas a ir a liberar a mi pueblo, Moisés le dice: ¿y quién le digo que me envía? Y Dios le contesta: yo soy el que soy. Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Para el pueblo de Israel, mis queridos hermanos, para un judío, el yo soy significa el que el Señor Yahvé estaba activamente presente. Yo soy revela la existencia, la preexistencia, la autosuficiencia eterna del Señor. El que no tiene ni principio ni fin, que es el alfa y el omega y lo que hay en medio. El Señor es el yo soy. Y es el yo soy que estará siempre para que los que confían en Él. ¿Están conmigo, santos? Entonces, cuando Jesús comenzó esta frase y dijo yo soy, estaba diciendo acerca de sí mismo. Además, los biblistas dicen que esta expresión Jesús la dijo frente al templo. En el templo había una gran, ¿cómo te diría? Una gran imagen de una vid. Entonces era la noche, la luz de la luna alumbraba. Jesús está parado frente al templo. La vid representaba al pueblo de Israel, la planta de la uva. Entonces Jesús señala al templo esa gran imagen esculpida de una vid y dice: yo soy la vid verdadera. Eso quiere decir, hermanos, que el Señor estaba ahí diciendo que Él era el Señor de Israel. Por eso para los judíos esta expresión fue una causa de controversia. ¿Cómo es posible que este judío nacido en Nazaret, de donde nadie da nada, venga a decir que Él es el yo soy? El yo soy el que soy. Eso es una blasfemia. Pero Jesús en ese momento está diciendo: yo soy el que soy. De hecho, en el Evangelio de Juan hay 7 yo soy. Entre ellos están, este es el último por cierto, y ese yo soy tiene que ver con la misión, con el propósito de lo que hace Jesús. En Juan 6:35 aparece: yo soy el pan de vida. En Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Lo dijo en medio de la fiesta de los tabernáculos. En Juan capítulo 10 versículo 7 dice: yo soy la puerta donde entran las ovejas. En Juan capítulo 11, capítulo 10 versículo 11 dice: yo soy el buen pastor. Noten, yo soy. En el Evangelio de Juan capítulo 11 versículo 25 dice: yo soy la resurrección y la vida. En el 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el último yo soy acá: yo soy la vid verdadera. Quisiera, queridos hermanos, para que pudieran entender este mensaje y la analogía o la metáfora que Jesús está queriendo decir. Dice: yo soy la vid verdadera. Aquí hay 3 personajes en la metáfora. Uno, Jesús, que es la vid. Jesús, que es el árbol de la uva, que representa al pueblo de Israel, que nos representa de alguna manera al yo soy, el que vive eternamente. Sus discípulos son las ramas. Nosotros somos las ramas. Él es la vid, Jesús, y nosotros somos las ramas, los pámpanos. Y luego su palabra, su padre es el labrador. Porque noten ustedes el texto, cómo va a decir más adelante. Versículo número 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Entonces esta claridad debemos de tenerla con meridiana, ¿cómo te diría? Con meridiana inteligencia, y debemos de estar claros en esto. El Padre es el labrador, Jesús es la vid verdadera y nosotros somos las ramas. Ahora, queridos hermanos, el Padre es el labrador.
Porque el Padre es quien planta la viña, quien la limpia y la cuida, quien asegura el fruto de la viña. Esto a manera de introducción nos va a servir a nosotros para poder entender lo que dice a continuación. Versículo número 2. ¿Están conmigo, santos? Dice, yo leo de la NBI: toda rama que en mí no da fruto, la corto. Pero toda rama que da fruto, la podaré para que dé más fruto todavía. En la Reina Valera es lo mismo lo que está diciendo, obviamente, pero dice el versículo número 2: todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, la voy a quitar, y todo aquel que lleva fruto lo voy a limpiar, lo voy a podar para que lleve mucho más fruto. Yo quisiera que entendiéramos algo, hermanos, y es que en la vida debemos ser podados, limpiados, para que demos abundante fruto. Permítame utilizar el ejemplo, esto lo podría explicar mejor Julio, que es agrónomo, el pastor Julio Campos, pero voy a tratar de explicarlo de esta manera. Y lo voy a hacer con una imagen que ayuda a tener mucho más claridad de esto. Está la vid verdadera. Esta es la vid, Jesús. Están las ramas, que somos nosotros. Y está el Padre, que es labrador. Voy a llamar al Padre, a nuestro jardinero, quien es el que cuida nuestros jardines, nuestras plantas y todo lo demás. Y entonces el labrador hace lo siguiente. Véanlo ustedes. Él, con mucha paciencia, con mucha maestría, pero con mucha autoridad, el labrador trabaja con la expectativa de una cosecha abundante. Y toda su atención se va a dirigir a ese fin. Lo que el labrador hace, cortar las ramas, que es doloroso para la planta. O sea, él lo está haciendo para que de esa planta dé más fruto. Por eso el término importante acá en este texto de fruto, que aparece 8 veces. ¿Cuál es el propósito de la limpieza? ¿Por qué el labrador tiene que cortar ramas? Hermanos, el propósito de la limpieza es para que este árbol lleve más fruto. El labrador se propone aumentar la producción de la vid año con año, que de hecho eso es lo que quiere el Padre. Dios quiere que nosotros demos fruto, porque dice el versículo número 8, vean ustedes ahí: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Griten: mucho. ¿Cuántos frutos quiere Dios que dé? ¿Cuántos frutos quiere Dios que coseche? Griten: mucho. ¿Cuántos? Cuando nosotros, escuchen esto, cuando nosotros llevamos muchos frutos, entonces el Padre es glorificado. Entonces Él tiene que cortar. Tiene que, queridos hermanos, con mucha delicadeza agarrará las ramas superfluas, las hojas superfluas, las que están secas, las que ya no tienen razón de ser, para que el árbol pueda cosechar. Esta analogía entonces del Padre, que es un labrador, llevará a que esos árboles a futuro, queridos hermanos, puedan dar fruto. De hecho, la agronomía nos enseña, para que un árbol logre crecer fuerte y saludable, que pueda dar frutos, siempre debe de ser podado. Siempre debe de ser podado. Entonces, limpiar y podar un árbol es una labor muy importante. En la formación y en el mantenimiento de un árbol, podarlo es algo muy necesario, porque de esa manera estructura la forma, de esa manera estructura los primeros años, de esa manera evita un crecimiento de hojas salvajes. Cuando el labrador, cuando el agricultor está mochando y está quitando las hojas y eliminando las hojas secas y muertas, está haciendo que
ese árbol logre un gran propósito. Démosle un gran aplauso, por favor, a nuestro labrador. Gracias, papi. Excelente. Así como el labrador, el campesino, el agricultor poda los árboles para que demos fruto, así también Dios, si nos ama, tarde o temprano va a podarnos, va a limpiar. Tarde o temprano Dios va a quitar todo aquello que en su sabiduría inmensa el Dios de los cielos sabe que nosotros no necesitamos. Escuchen esto, en la vida Dios hace una importante labor. Dios, ese Padre amoroso, con sus manos de amor, ese divino labrador, va a quitar aquellas ramas de los árboles, de nosotros que somos las ramas del árbol, para que demos mucho fruto. Dios en su cuidado eterno, escuchen esto, va a disciplinarnos. La disciplina es dolorosa. Yo lo sé, cuando los padres disciplinan a un niño y le dicen: hey, ya nada de iPad, deja la iPad a la hora de la comida. Te estás acostando muy noche, me vas a dar el teléfono, vamos a anular el wifi y todo lo demás porque es muy noche. Dios, ahí el padre, usted como papá, está cortando. Es doloroso. El niño no entiende. El niño dice: no me quiere, me voy a ir de esta casa, algún día voy a salir de acá, etcétera, me voy a ir. Pero Dios también, en su cuidado eterno, con sus benditas manos de amor, va a limpiar nuestras ramas para que nuestro rendimiento no se detenga en la vida. Dios desea bendecirte y desea que dé mucho fruto al 60, al 70 y al 100 por uno. Por eso dice el versículo 2, note lo que dice ahí: toda rama que en mí no da fruto, la corto. Si usted no está dando fruto, la va a cortar. Y es más, no solo la que no da fruto, sino la rama que da fruto, la va a podar. Es decir, una la corta de raíz, otra la va a podar, la va a limpiar. ¿Para qué? Con el objeto de que pueda dar mucho más fruto. ¿Están conmigo, santos? Ahora, debemos nosotros ser podados. Claro, y esto es doloroso. ¿Cuántos de los que están aquí, al igual que yo, con lo que inicié al inicio, hemos sentido dolor porque nos han abandonado personas? Y uno dice: Dios mío, invertí tiempo, recursos, dinero de las ofrendas de los hermanos, y vienen estos desgraciados. Cuando ya están bien formados, les conseguimos visa de estudiantes en Estados Unidos, les pagamos pasajes de avión, les dimos para libros, y ahora los desgraciados vienen y se van. Yo me enojaba, me molestaba. Y sabe que ellos no me hablan, pero por la gran vergüenza que tienen conmigo. Pero ahora yo le doy gracias a mi Dios que quitó esa gente, porque estaba podando y estaba limpiando para que esta obra pueda dar fruto, y fruto abundante. Al igual, entonces, en tu vida Dios te va a quitar, Dios te va a limpiar. ¿Están conmigo, santos? Dios va a limpiar. Y claro, hay veces cuando está limpiando, cuando está podando, es un proceso doloroso. Y uno puede llorar, uno se puede enojar, uno puede anhelar venganza, decir: ¿por qué me hicieron esto, desgraciado? ¿Cómo es posible que todo el sistema se haya venido en contra mía? Y en el transitar de nuestra vida aparecen entonces esas preguntas: ¿por qué Dios permitió que perdiera a alguien o algo? Es más, ¿por qué Dios permitió que perdiera esta persona? ¿Por qué esta persona con la que me iba a casar yo de repente ya no? ¿Por qué me divorcié? ¿Por qué perdí algo? ¿Por qué perdí esta casa? ¿Por qué me pidieron la casa donde vivía, la casa donde tenía la oficina? ¿Por qué perdí ese carro? ¿Por qué perdí ese trabajo? ¿Dónde estaba Dios cuando me dolía? ¿Dónde está Dios cuando me duele? ¿Por qué Dios nos permite pasar por determinadas experiencias, especialmente aquellas que tanto nos lastiman? Alguno de ustedes podría decir: ¿por qué Dios permitió esto?
¿Por qué se ensañaron las redes sociales? ¿Por qué vinieron todos en contra mía? Que parecía como un dique que se vino en contra de mí y una aplanadora que me terminó aplastando por completo. ¿Por qué se vino todo el sistema en contra de mí? Y solemos hacernos esas preguntas. Es más, preguntas como ¿por qué debemos pasar por el desierto para llegar a la tierra prometida? ¿No sería más fácil, queridos hermanos, que no fuéramos nosotros rectos sin tener que pasar por el desierto? ¿No sería más fácil que cuando nosotros decidimos servir al Señor, estamos en la iglesia haciendo la voluntad de Dios, que todo nos vaya bien y que todo se acomodara en su lugar y que no tuviésemos problemas nosotros en la vida? Claro que sería más fácil. Pero lo que te quiero decir esta mañana es que hay aspectos que Dios va a ir eliminando, que Dios va a agarrar la tenaza o más drásticamente el machete y va a quitar eso, porque Dios no te mira así. Dios te mira dando fruto y fruto en abundante. Así te mira Dios. ¿Están conmigo, santos? Esta es la manera como Dios los mira. O sea, escuchen esto. Dios no te ha visto para que estés pasando por limitaciones, que pagues en tu tarjeta de crédito solo la cuota mínima. Dios no te ha visto que vayas a prestar a la tienda para el pasaje. Dios no te ha visto que estás fiando para poder comer. Dios no te ha visto que te llaman del colegio para pagar la colegiatura de tus hijos. Dios no te ha visto en bancarrota, ni estresado, que ni dormís por todas las deudas. Esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere bendecirte. Él ha dicho: mi Dios suplirá todo lo que le falte de acuerdo a sus riquezas en gloria. El Dios de los cielos dice que Él quiere que vayas prosperando como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Sabes que la Escritura dice que Dios quiere que tú prestes y no que pidas prestado? Porque Él es Jehová, es nuestro pastor y nada nos faltará. Porque mi Dios suplirá todo de acuerdo a riquezas en gloria. Porque el Dios de los cielos es un Dios que quiere que dé fruto en abundante. ¿Están conmigo, santos? Ahora, para eso, Dios te va a cortar algunas cosas. Dios va a quitar, va a podar, va a mochar todas esas cosas que en su omnisciencia Él sabe que son cosas que no nos ayudan a crecer. ¿Qué cosas, por ejemplo? Primero, una de las primeras cosas que Dios quita es el pecado. Cuando hablamos de pecado es cualquier cosa que nos aleje de Dios y nos impida ser personas que Él nos ha llamado a ser. Ser las personas que Él nos ha llamado a ser. Pecado es errar al blanco. Dios te va a quitar. Y debemos estar dispuestos nosotros a identificar y renunciar a esos pecados en nuestra vida que están impidiendo que nosotros tengamos la cosecha que Dios quiere que tengamos. Y si no las cambiamos nosotros, las identificamos y renunciamos a eso, Dios se encargará de quitarla. Voy a poner el ejemplo. Una familia hizo un pacto cuando íbamos a construir este templo de $1,000. Y Dios les bendijo. Y yo les pregunté: ¿qué le están pidiendo al Señor? Bueno, tenemos la casa, tenemos carro, tenemos casa, tenemos trabajo, gracias a Dios. Yo quisiera pedirle a mi Señor un microbusito para venir toda la célula y traer a mi familia a la iglesia. Oramos por el microbús. Dios los empezó a bendecir y de repente vinieron un día y me dijeron: pastor, ore por nuestro microbús, sacado de la idea, nuevecito, con olor a carro nuevo. Fui a orar por el microbús. Pero eso que se convirtió en una bendición, después fue una maldición para su vida. Porque los domingos ellos decían: hemos trabajado toda la semana y hoy tenemos medio de transporte, vámonos al mar. No es que ir al mar sea pecado, sino que estoy diciendo que están sustituyendo, no tienen prioridades bien caras. Y luego después dejaron de venir un domingo, 2 domingos, 3 domingos, 4 domingos. Cuando ya no vienes 3, 4 domingos a la iglesia, el 5.º domingo ya no te hace falta. Mejor amanecer dormido
Y decís, hoy voy a ir al cine, hoy voy a ir al río, hoy voy a ir al Lempa. De todas maneras yo merezco para mí, Dios está conmigo acá, y nos empezamos a dar mentiras. Y el hombre recayó de un vicio que Dios lo había sacado, el alcohol. Se había ido con su familia al mar, y luego ese día se pasó de bebidas alcohólicas, se subió al volante, manejó, y en la carretera al puerto el microbús dio vuelta con la familia completa ahí. Y entonces la señora vino muy preocupada porque el esposo y un hijo estaban en el hospital, y me dijo: pastor, ¿por qué Dios permite esto? Y yo me acordé de este pasaje, porque Dios está eliminando y quitando aquellas cosas que nos alejan de Él. ¿Están conmigo, santos? Algunas veces nosotros no entendemos, ¿y por qué Dios me permitió esto? ¿Y por qué? Porque quería quitar tu orgullo, tu prepotencia, tu megalomanía, por sentirte la mujer que estabas por encima de todo, o el hombre que mandabas en tu casa, que maltratabas a tu pobre mujer que estuvo contigo. Y cuando caíste en desgracia, el único que estuvo en el hospital, el único que estuvo en la cárcel, el único que estuvo en las situaciones adversas, es ese hombre o esa mujer que tú habías maltratado. Entonces Dios te quitó eso, ¿para qué? Para bajarte un poco el orgullo, para que dejaras de sentirte la última Coca-Cola del desierto. Dios permitió que cayeras en desgracia para que dependieras solamente de Él. ¿Están conmigo, santos? ¿Qué otra cosa Dios quita? Las actitudes negativas, es decir, actitudes como la envidia, la codicia, la amargura, repito, el orgullo, la prepotencia, porque el altivo Dios lo mira de lejos, dice la Escritura. La ira, el egoísmo, el deseo de venganza, Dios lo va a quitar. Dios también va a quitar de ti relaciones tóxicas. Dios es experto en esto, hermanos. Ay, yo la quiero, yo lo quiero, papá, mamá. Todo el mundo se ha fijado que ese tipo o esa mujer es una tóxica, una loca. Si no le contestas el teléfono, hermano, usted está en el banco y ahí no puede usar el teléfono, dejó el teléfono en el carro. Esa loca, cuando usted sale después de una hora o media hora de estar en el teléfono, tiene 47 llamadas perdidas. Y el primer mensaje: mi amor, ¿por qué no me contestas? Papi, ¿qué estás haciendo? Mira, contestame el teléfono o no sabes qué va a pasar. Contestame el teléfono. O sea, te está dando cosas. Entonces, como tú no tienes los pantalones, como usted no tiene el carácter, hermana, para decirle que un tipo es tóxico, celotípico, que es machista, que es maltratador, entonces Dios te lo va a quitar. Y de repente vas a ver que aparece con otra loca y que te dice, o con otro loco, y usted va a quedar llorando. ¿Por qué Dios me hiciste? Dios te estaba quitando algo, te estaba podando para que pueda dar más fruto. ¿Están conmigo, santos? Dios también va a quitar las prioridades equivocadas. Debemos estar dispuestos a evaluar nuestras prioridades y dejar las cosas atrás que nos alejan de Dios. Hermanos, ¿quieren que le vaya bien en la vida? Estas son las prioridades que deberíamos tener. Dios en número 1. Segundo, nuestra familia. Tercero, nuestra iglesia. Si nosotros tenemos trabajo, iglesia y familia, ese es un triángulo que garantiza que tu vida va a ser bendecida. Va del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, de la casa a la iglesia. Tú y tu familia han decidido honrar a Dios. Ténganlo por seguro que Dios los va a bendecir. Prioridades. Por eso es que algunos de nosotros debemos de poner claridad y decir: hey, escojan ustedes a quién van a servir, pero ténganlo claro: yo y mi casa serviremos a Jehová. Radicalidad. Dios también va a quitar de ti miedos y preocupaciones innecesarias. Algunos de nosotros debemos de dejar atrás miedos para que podamos avanzar hacia donde queremos llegar. Dios va a quitar personas, relaciones y amistades, socios
Amigos, Dios te está diciendo que esa amistad no te conviene. Pues Dios, como es un padre amoroso que quiere que dé fruto, te la va a quitar. Porque sabes que cuando te reúnes con ese amigo o con esa amiga, siempre va a existir la mala influencia. Y usted llegará tan lejos como las personas que estén cerca de usted. Su círculo íntimo determina qué tipo de persona va a ser usted en la vida. Si usted está, hombre, solamente con viciosos, que sean alcohólicos, marihuaneros, irresponsables y todo lo demás, que manejan borrachos, la moto y todo lo demás, eso va a ser. Pero si usted está a la par de gente que habla de emprendedurismo, que habla de Dios, no hablo de gente santulona, ni religiosa, ni fanática, porque el fanatismo es la peor locura que pueda haber. Estoy hablando de gente que tiene prioridades claras, gente que ama a su familia, que los mira con un hogar establecido, gente que sueña con poder progresar. Usted va a progresar también. ¿Están conmigo, santos? Entonces Dios te va a quitar eso. Y aquí voy a decir algo delicado. Si tu Dios es el dinero, si tu ídolo es el dinero, pues Dios te va a quitar el dinero también. Algunas personas creemos que por las cositas materiales que tenemos somos más que otros. No, yo tengo, mira, mi casa, yo tengo mi casa esta, yo tengo mi profesión, mi rancho en la playa y tengo lo otro. Papito, todo eso se termina. Las relaciones se terminan. Es que yo soy amigo. Yo era un granchero y amigo que iba a la casa y hablaba con teléfono con un presidente. Y ahora está de huésped en el sector 9 de La Esperanza. Todo se termina, amigos. ¿Cuántas personas eran aquí, cómo te diría, poderosas y se terminaron? Entonces Dios va a ir eliminando todo eso. Y finalmente, otra de las cosas que Dios elimina, sin duda alguna, es la falta de fe para que nosotros podamos sembrar. El diablo es un experto, santos. Cuando nosotros hablamos de sembrar en la obra de Dios, cuando nosotros hablamos de los 300 gedeones, que se lleve la alcancía, que dé las primicias, su mente empieza a pensar, no, esto no es de Dios. ¿Cómo es posible que me estén pidiendo dinero? Yo vengo a la iglesia así. Pero ¿sabe qué? Allí el problema no es de Dios ni de la iglesia ni mío. El problema es suyo. Porque Dios lo dijo bien claro: traigan los diezmos al alfolí y va a haber alimento en su casa. Pruébenme en esto. Si ustedes diezman, yo voy a abrir las ventanas de los cielos, voy a bendecirlos y voy a derramar sobre ustedes bendición hasta que ya no puedan llevarla. Eso lo dice la palabra de Dios. Lo que pasa es que nosotros no creemos la palabra por completo. Entonces el diablo va a querer minarnos. Entonces Dios va a cortar tus finanzas y va a estar en apuro, comiéndose las uñas. No, es que cuando Dios me bendiga, entonces voy a dar. No, señores, no es así. Tienes que sembrar para cosechar. Tienes que sembrar para que Dios te dé la cosecha. La Biblia dice en el libro de Proverbios, una traducción muy linda que hay, capítulo 11, versículo 24: quienes son generosos reciben en abundancia, y quienes ni sus deudas pagan acaban en la miseria. Si somos generosos para con Dios, sin duda alguna, un string así suavecito más. Entonces, si somos generosos para con Dios, téngalo por seguro que Dios va a bendecir la generosidad del hombre. Porque lo dijimos en la hora de la ofrenda: el que siembra escasamente va a segar escasamente, el que siembra abundantemente o generosamente va a cosechar generosamente. Muchos van a ser cortados en esa área. Muchos van a padecer necesidad y van a decir: ¿y por qué? ¿Qué está pasando? Porque Dios va a cortar eso. Por eso dice el versículo número 2. ¿Qué dice la palabra? Dice, versículo 2, ¿lo tienen, santos? Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Damas y caballeros, debemos reconocer que esta es la razón por la que muchos de nosotros estamos viviendo situaciones difíciles.
No es que Dios se haya ensañado con nosotros, sino que Dios nos está podando. Causa dolor, incomprensión. Quiere que abra mi corazón y le diga cómo Dios me podó hace unos años. Yo me creía que era la octava maravilla del Salvador, hermanos. Yo era el pastor de una mega iglesia, había escrito 4 libros, tenía mi agenda llena para visitar desde Canadá hasta Chile, ir a dar conferencias y predicar. Yo, andaba una camioneta del año, hablaba con el presidente, era del Consejo Nacional de Seguridad y de Educación. Yo salía en TCS todas las mañanas, escribía en una columna en la prensa gráfica y en El Mundo. Querían entrevistarme, era el personaje del momento. Salía a las 5:30 de la mañana con traje de la casa y llegaba a las 9, 10 de la noche porque estaba ocupadísimo. Y entonces Dios me dijo, creo, eso fue lo que entendí: bueno, hijo, vos te has equivocado de rumbo. Yo no te llamé para ser ni opinólogo político. Yo no te llamé para que fueras entrevistado en TCS o en Neto López o creo lo demás. Yo no te llamé para que fueras un referente de opinión. Yo te llamé para predicar el evangelio. Y como estás muy grandecito y crees que vos sos el gran cachimbón, entonces aquí viene la sorpresa. ¡Pum! Y se baja todo, santos. Hombre, mi vida tuvo una transformación como no tiene idea. En el momento sufrí. Me dio dolor de ver sufrir a gente que no merecía, como mis hijos, como mi esposa, como la iglesia. Pero esa era la manera que Dios estaba trabajando conmigo. Hay que reconocer, esa es la razón por la que algunos de ustedes están viviendo situaciones, porque Dios, como un buen artesano, un buen jardinero, está cortando. Hay que reconocer eso, santos. ¿Sí me entienden? Debemos entender que Dios está poniendo todas las cosas en su orden. Saben, cuando Dios te corta, cuando Dios sabe que te quiere bendecir y te va a cortar algunas cosas, no es para sepultarte, no es para maltratarte ni enterrarte, sino que Dios está poniendo una semilla de grandeza que va a producir y que va a brotar y va a dar frutos en abundancia. Ustedes no están siendo enterrados vivos, sino que estamos siendo podados para crecer más fuertes y cada día, para que el Dios de los cielos se nos venga encima y podamos nosotros mirar hacia atrás y decir: ¡hey, sufrí, me dolió! Pero cuánta razón tenía Dios, porque el Dios de los cielos vino en mí y bendijo mi vida, mi familia, mi iglesia. ¿Lo creen, santos? Hay un elemento que lo deja claro en su palabra, del versículo 4 en adelante. Y es que para poder ser podados hay que permanecer en Él. Para dar frutos hay que permanecer en Él. La palabra permanecer se repite 10 veces en estos versículos. Veamos algunas de ellas. 4. Dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Es ilógico creer que, por ejemplo, yo corto esta rama y la rama va a seguir produciendo fruto. ¿Qué es lo que pasa naturalmente al cortar esta rama del árbol? Se seca, la echamos al fuego, porque del árbol, de la raíz, viene la savia, el alimento. Pues igual sucede con nosotros. Sí, tenemos que permanecer en la vid, que es Jesús, porque separado de Él nada podemos hacer. Versículo número 5, mire lo que dice la palabra: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, ese va a dar mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Olvídese de la idea: no, que yo puedo vivir una vida sin ir a la iglesia y a mí me da igual y todo lo demás. Sí, mira lo que te pasó. Hay que reconocer, no se puede dar fruto si no estamos en Él.
Sí, vas a tener tu cosita, vas a sobrevivir y todo, pero no vas a tener la realización plena que da el hecho de pertenecer a la obra de Dios, el hecho de estar agarrados del Señor. ¿Están conmigo, santos? Versículo número 6. El que permanece en mí, el que no permanece en mí, si usted no permanece, es desechado y se seca. La rama cortada se va a echar al fuego, como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego para ser quemados. Cuando podamos los árboles, esas ramas que quedan ahí, ¿para qué sirven? Llegan a buscar leña, aquel hace un manojo y después la lleva, y eso sirve para cocinar y para echarla al fuego, hacerse ceniza ni nada. Para poder dar fruto hay que permanecer en él. Y está la gran promesa en el 7. Agarren esa promesa, porque el Señor dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, todo lo que pidan os será dado. El que tenga oídos para oír, que oiga la palabra. Puestos en pie, por favor. Si reciben la palabra, dale el aplauso al Señor en esta hora. Si Dios habló a tu vida, dile: Señor, gracias. Vamos, apláudele. Dile: Señor, hay cosas que estoy perdiendo, pero sé que tú las estás quitando, y por eso te alabo, te doy gracias. Amén.